Hola, sabéis todos que al final, a mediados del año pasado se publicó la nueva ley de discapacidad. Eso introdujo cambios y confusiones y dudas y temores y otros sentimientos encontrados que hemos intentado resolver desde la asociación. Hemos tenido la participación, especialmente desde el punto de vista de la abogacía, concretamente con Manuel Navarrete, lo conocéis, abogado, miembro de la asociación, tiene un hijo afectado por SAF, y él es quien nos ha traído primero la explicación sobre la nueva ley y luego, no hace mucho, la información sobre las primeras sentencias que se habían hecho a raíz de la nueva ley de discapacidad. Pero faltaba otra cosa, faltaba otra visión. Es decir, una cosa es lo que hace la ley y lo que dice y lo que cambia y lo que pueden hacer los abogados que al final se van a encontrar delante un juez, y la otra es lo que podemos hacer no al margen, que quedaría muy mal decir al margen de la ley, sino al lado de la ley. O sea, ¿qué otras herramientas jurídicas disponemos, con ley o sin ley, que teníamos antes y que seguimos teniendo, o que las podemos seguir teniendo en el futuro, matizadas por las características de esta nueva ley, que siempre han estado a disposición nuestra y muchas veces hemos hablado de ellas? Hemos hablado de qué hacer con el testamento, hemos hablado de poderes, de empoderamientos, hemos hablado de patrimonios protegidos, hemos hablado de otras herramientas parecidas que están en nuestras manos. Ya lo digo, al lado de la ley, pero también al margen de la ley, es decir, que siguen existiendo, no condicionadas por esa ley de discapacidad. Y qué mejor que invitar a un notario, que es quien acaba haciendo estos documentos entre personas y entre organizaciones, y quién mejor para esto que Antoni Bosch, que nos conocemos de hace un cierto tiempo y que siempre ha estado abierto a todas nuestras problemáticas. Todos los que le hemos consultado, le hemos pedido cosas, hemos encontrado una persona absolutamente abierta a las características singulares de nuestros hijos e hijas, y especialmente también a las particularidades y singularidades del SAF, de las que siempre hemos hablado y de las que siempre nos preocupan, porque nos cuesta encontrar ejemplos en otras áreas y en otras asociaciones que sean equiparables a la problemática que nosotros vivimos cada día. Así que lo hemos invitado. Él ya ha participado junto a otras asociaciones haciendo intervenciones parecidas a esta, conoce cuál es la problemática del SAF, y así que queremos hacer dos cosas como hacemos siempre. Una, que él nos lo cuente, o sea, que él nos cuente qué son esas herramientas jurídicas que podemos disponer, sabiendo que hablar de estas cosas con expertos es siempre entrar en una complejidad de lenguaje, en una complejidad de referencias, de leyes, de normativas que a los pobres mortales a veces se nos escapa, y por eso buscamos gente de confianza. Y luego, evidentemente, dejar toda una parte abierta a las particularidades de cada uno y partir de los problemas de cada uno para intentar generalizar. Pero nos interesa también recuperar esas particularidades de cada uno y buscar la generalidad. Así que reiterarle primero la bienvenida a Antoni Bosch, luego el agradecimiento por el ofrecimiento y por lo que nos va a contar, y también especialmente esta sensibilidad que a veces es difícil encontrarnos cuando vamos a explicar nuestras cuitas y nuestros problemas. Bon vespre, benvingut, Antoni, i tot per tu. Bueno, pues muchas gracias, Pera, quiero decirte que por esta presentación y estas cariñosas palabras. Entonces, pues si os parece, vamos a hablar de esto, Es decir, que vamos a, como está el chat y yo lo veo, pues podéis introducir cualquier pregunta, pero para enmarcar la cuestión, porque tenemos un cierto tiempo, yo diría primero vamos a empezar un poco por qué se origina todo este revuelo, si podemos llamarlo, de tipo jurídico, que afecta mucho a la vida de las personas, ¿no? El hecho es que, como son cosas ya conocidas,
Hay un tratado internacional elaborado en el año 2006 por las Naciones Unidas, ratificado por España en mayo del 2008, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y que es desarrollado con una reforma del Código Civil español, del Código Civil estatal, del año pasado, de julio, que entrando en vigor el 9 de septiembre, en septiembre del año pasado. A la vez también en Cataluña, como hay un Código Civil distinto, y lo mismo, un código en las mismas cosas, pero con distintos principios y distintas cuestiones, pues también se hacen unas normas transitorias para intentar adaptar los principios de la reforma al derecho catalán. Por lo tanto, aquí hay que decir, bueno, ¿por qué esto es una norma importante? Hombre, es una norma importante porque obliga a los estados que lo ratifiquen a promover, proteger y asegurar a todas las personas con discapacidad del goce pleno de sus derechos y obligaciones. Por lo tanto, es un tratado que en el siglo XXI supone, y así se ha dicho, con esta palabra que es un poco ya manida, un cambio de paradigma. Es decir, si conducíamos por la izquierda, ahora vamos a conducir por la derecha, por decirlo de una forma. Eso sería la idea de un cambio de paradigma. Y establece unos nuevos principios que nos hacen plantear básicamente una pregunta. Para un ser humano, para una persona, ¿qué es su capacidad jurídica? Pues la capacidad jurídica es la posibilidad de tener derechos y obligaciones y de ejercerlos. Eso es la capacidad jurídica. Es decir, una persona jurídicamente capaz puede comprar cosas, vender cosas, contratar un préstamo hipotecario, casarse, decidir un tratamiento médico, tener hijos, educarlos, asumir obligaciones en la llevanza de los hijos. Eso es la capacidad jurídica, o sea, poder tener derechos y ejercitarlos. Eso es lo que precisamente cambia, porque a la pregunta de esa capacidad jurídica que tiene todo ser humano por el mero hecho de ser humano, a la pregunta de si esta capacidad jurídica puede modificarse o suprimirse, antes se decía sí y ahora se dice no. O sea, la capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones y ejercerlos no se pierde nunca, es inherente a la persona humana. Por lo tanto, nadie por razón de una discapacidad puede ser privado no solamente de sus derechos fundamentales, sino de derechos más ordinarios. Evidentemente, ha de ser mayor de edad, eso sí, esto no ha cambiado. Los menores de edad, 18 años, sí que tienen limitada su capacidad jurídica por razón de la edad. Cuando ya son mayores de edad, no tienen ninguna limitación a su capacidad. No obstante, existen personas con discapacidad. La pregunta, por lo tanto, sería, ¿se puede incapacitar a una persona con una discapacidad? La respuesta es que no. No se puede incapacitar. Es decir, no se le puede privar de su capacidad jurídica. Pero, ¿quién es entonces una persona con discapacidad? Pues una persona que tiene una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puede impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Por lo tanto, diríamos que estas personas que tienen una discapacidad, lo que pasa es que necesitan de un apoyo para decidir. Este es el cambio. Es decir, antes de esta reforma, las personas con una discapacidad podían llegar a ser incapacitadas total o parcialmente y se les nombraba un representante legal. Ahora las personas con una discapacidad jamás podrán ser incapacitadas, pero para tomar ciertas decisiones se les puede apoyar.
Y en algunos casos ese apoyo puede ser representativo, que lo hablaremos después. O sea que en algunos casos, cuando una persona realmente tenga graves dificultades en relación al entorno, un juez puede decidir, bueno, en estos temas puede representar a esa persona con una discapacidad un curador o un asistente, que quizás es una palabra mejor la que en este caso el derecho catalán establece. Por lo tanto, para poner un ejemplo, una persona con una medida de apoyo para el ejercicio de su capacidad puede casarse. Sí, según el Código Civil, los únicos que no pueden contraer matrimonios son los menores de edad no emancipados, los menores de 16 años, o los que estén ligados con otro vínculo matrimonial, o sea, los casados, ¿no? Pero si tú haces un expediente en el registro civil o en el notario o en el letrado de la Administración de Justicia y acreditas, pues, en fin, que tienes discernimiento normal y que no hay ningún impedimento de parentesco o porque estás casado con otra persona, pues podrás contraer matrimonio, ¿no? Por lo tanto, la cuestión está no en si alguien no tiene capacidad, sino que todo el mundo tiene toda la capacidad. Y la cuestión está en cómo apoyamos a estas personas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es una medida de apoyo? ¿En qué consiste una medida de apoyo? ¿Qué es una palabra, digamos, la palabra estrella dentro de la reforma? El apoyo. Pues el apoyo es todo lo necesario o conveniente para que una persona con discapacidad logre atender su necesidad, conseguir su objetivo. En general, llevar una vida en régimen de igualdad con el resto de las personas. Entonces, ¿quiénes son los llamados a prestar este apoyo? Hombre, en el ámbito privado, pues los familiares, allegados, voluntarios, también el tercer sector. En el ámbito público, el sistema educativo, sanitario. Entonces, ¿quién establece estos apoyos? Claro, la incapacidad de personas mayores ha desaparecido. Todos somos capaces. Es posible que se necesiten apoyos puntuales para un acto determinado, pero se podrán establecer apoyos genéricos, incluso apoyos para el futuro. Entonces, ¿cuáles son los criterios para establecer las medidas de apoyo? La ley marca una serie de criterios en esta materia. La finalidad es permitir que la persona se desenvuelva en la vida en igualdad de condiciones que los demás. Por lo tanto, en todo caso habrá de respetarse su voluntad. Y estas tres palabras que diré ahora son parte del eje del cambio de paradigma y son importantes. Porque si decimos que estamos apoyando a alguien, el que toma la decisión es ese alguien. Por lo tanto, el que apoya, lo primero que tiene que hacer es respetar la decisión del otro. Pero, ¿qué dice la ley sobre esto? ¿En qué consistiría? ¿Qué hay que tener en cuenta para el apoyado? Pues su voluntad, lo que él quiere, sus deseos, dice la ley, utiliza esta palabra, y sus preferencias. Tres cosas. Curiosamente no dice lo que sea lógico, lo que sea razonable, lo que sea de interés para la familia, por ejemplo, o lo que sea de interés para los padres. No, da estos tres criterios: voluntad, deseos y preferencias. Voluntad y deseos es algo parecido, no idéntico, ¿eh? O sea, los deseos forman quizá más parte de las emociones y de los sentimientos, pero la voluntad es la capacidad que nos hace a nosotros querer algo y alcanzarlo. Pero luego están las preferencias. O sea, las preferencias son muy importantes. ¿Qué es una preferencia? Pues alguien elige una cosa y no elige otra, porque prefiere esa. Alguien toma una decisión, pero no toma otra decisión, porque prefiere tomar esta decisión. Es decir, que la ley lo que en este caso nos dice es que tendremos que respetar en el ámbito básicamente familiar, pero también en el asistencial, a las personas
que tienen una discapacidad en su voluntad, deseos y preferencias. Incluso en el caso de que tengamos una fuerza legal de representar en algún caso determinado. Bueno, entonces los apoyos, la ley los ve como dos tipos de apoyos. Los apoyos voluntarios y los apoyos judiciales. Ahora vamos a hablar un poco de los apoyos voluntarios. O sea, ¿qué mecanismos, qué herramientas nos da la ley para que nosotros mismos, cualquier persona, y aquí las personas, vuestros hijos mayormente, que supongo que muchos de ellos quizá no sean mayores de edad, pero cuando sean mayores de edad también estarán en la misma situación de que no estarán incapacitados en ningún caso, ni se les podrá incapacitar, aunque tengan una discapacidad. Por lo tanto, todo el tema de los apoyos voluntarios son fundamentales. Es decir que, y por tanto la primera pregunta es, ¿quién puede pedir el apoyo voluntario? Hombre, el apoyo voluntario lo puede pedir la persona con una discapacidad, la persona que lo está necesitando ahora o que cree que lo puede necesitar en el futuro. Es decir, que esta persona, los que le cuidan también le pueden ayudar para hacerle ver que necesita de este apoyo, puede solicitar mecanismos de apoyo voluntario. Estos sistemas de apoyo voluntario se formalizan en todo caso mediante la intervención notarial. Por eso digo que si habéis hablado con un abogado, yo os voy a dar otra visión en ese sentido, que es una visión más preventiva, que en el caso de las personas que tienen el síndrome del que vuestra asociación se ocupa, en el caso de estas personas, estos apoyos voluntarios pueden ser muy importantes. Se formalizan mediante la intervención notarial. Lo establece el Código Civil de España y el Código Civil de Cataluña. Habla de los poderes y los mandatos preventivos. Y luego del nombramiento de la curatela y de la asistencia. Aquí hay que distinguir un poco porque en el caso de Cataluña las leyes son algo distintas. Por ejemplo, la figura del curador no existe en Cataluña, se ha derogado, mientras que la figura del curador en el Código Civil Español, que ya existía, se le ha dado otro sentido. No un sentido representativo, sino un sentido asistencial. Pero en todo caso, el curador es un asistente que en Cataluña se llama asistente. Y el curador y el asistente lo puedes nombrar tú mismo, o sea, lo puedes elegir tú mismo, la persona que sea tu curador o tu asistente, curador, Código Civil, asistente Cataluña, pero es muy parecido, para el caso que lo necesites, que te lo nombre un juez. Es decir, la asistencia funciona en la vida ordinaria simplemente porque la persona con una discapacidad lo dice en un documento notarial. Yo quiero que me asista tal persona, mis padres, por ejemplo, pero esa asistencia no es representativa. Es decir, los padres no sustituyen la toma de decisión del hijo, le apoyan para tomar las decisiones. Si fuera un supuesto en donde se viera que esa toma de decisiones es imposible o muy difícil o realmente muy contraria al interés del propio hijo, deberíamos de acudir al juez para que esta asistencia fuera representativa. Así todo, como os he dicho antes, el ejercicio de esa asistencia representativa que tendrían los padres, que en ese caso sí que serían los representantes de los menores, según los principios que informan el Convenio de la Haya y la reforma, ha de tener siempre en cuenta la voluntad, los deseos y las preferencias del hijo. Por lo tanto, tenemos como dos figuras muy importantes, que voy a explicarlas ahora un poquito, de los poderes o mandatos representativos y la asistencia llamada curatela o simplemente asistencia. Bien, vamos a hablar primero de los poderes o mandatos representativos.
Todos probablemente sepamos lo que es un poder porque habremos hecho alguno en nuestra vida. El poder, para ser más técnicos, diríamos, el poder es un poder de representación. O sea, uno da un poder a un tercero, a un apoderado, para que haga algo en su nombre. Yo doy un poder a Pera para que vaya a un concesionario, me compre un coche, pague el precio, obviamente lo ponga a mi nombre, lo matricule y tal, y bueno, después me lo dará a mí o no, según lo que hayamos acordado. Eso es un poder, le faculta. ¿Qué es un mandato? Que es una diferencia porque ahora la figura del mandato en estos casos, como medida de apoyo, yo lo estoy utilizando más que los poderes. La diferencia entre un poder y un mandato es que el mandato es bilateral y el poder es unilateral. O sea que el poder lo da una persona a favor de otra que lo acepta tácitamente mediante su ayudo, mediante el ejercicio de este poder, y en el mandato del documento firman el mandante y el mandatario. Particularmente yo considero que en personas con discapacidad y en personas, por ejemplo, que tengan el síndrome, síndromes o deficiencias de tipo psíquico que no sean inhabilitantes, pero que puedan dificultar la toma de decisiones, yo creo que lo oportuno, una cosa muy buena, y lo aconsejo, es hacer un mandato representativo entre el chico y la chica y los padres, por ejemplo. Digo, para limitar un espacio subjetivo más o menos corriente, ¿no? El chico o la chica con una discapacidad y los padres. Esto es un mandato. O sea, el chico o la chica da, o la persona, da una serie de facultades a los padres para que en estas materias les representen. O sea, dices, aquí lo que hay que vigilar es que, hombre, que sea consciente plenamente la persona que da el poder, el hijo, de que va a delegar una serie de facultades en sus padres para hacer cosas de importancia. Pueden ser generales los poderes o pueden ser particulares. Curiosamente, las facultades representativas judiciales generales no existen. No existe un documento que pueda decirse que alguien da un poder, o sea, que un juez autoriza a alguien para que represente en todo a otra persona. Esta figura no existe, solamente tiene que ser algo a voluntad de uno. Por ejemplo, yo hablo de una cosa concreta que quizá vosotros también lo tengáis. Yo tengo unos poderes generales dados a mi mujer y ella me los tiene dados a mí. Llevamos 39 años, si me engañan, pues mira, tonto he sido yo, ¿no? Pero no deja de ser normal. Es decir, yo doy unos poderes pues porque es conveniente, es necesario, puede estar de viaje, puede estar enfermo, puede ella necesitar en un momento determinado, los tiene el banco, es cómodo porque tienes que hacer una firma, lo que sea, utilizas el online. Bien, pues una situación parecida es esta, unos poderes o mandatos generales que la persona con una discapacidad da a favor de sus padres. Por lo tanto, el poderante es la persona que tiene esta discapacidad y el apoderado son los padres. Para simplificarlo, vamos a poner que es un padre. Me da lo mismo padre o madre, es decir, uno solo. Pues este uno, con esos poderes, puede ir al banco y sacar dinero de la cuenta, hacer transferencias, constituir una sociedad a nombre del hijo, constituir un patrimonio protegido, representarle a la seguridad social, representarle en unos pleitos, ejercer incluso el comercio a nombre de él, si él, por ejemplo, tiene un bar, pero que el que tiene los poderes es el padre. Es decir, que los poderes nos dan una facultad de actuación muy amplia, lo que se quiera. Pueden ser concretos o muy amplios. Habitualmente son muy amplios. Los notarios les llamamos poderes generales. Y aunque efectivamente son poderes donde se pueden utilizar decisiones muy graves,
esos poderes sirven para que el apoderado pueda actuar en un montón de cosas del tráfico. Probablemente os estéis preguntando, bueno, pero el que da los poderes pierde las facultades que ha dado. No. Las sigue conservando. En el ejemplo que os he puesto antes con Pera, si yo a Pera le doy un poder para que me compre un coche, eso a mí no me impide ir a otro concesionario o al mismo y comprar el coche. Me puede pasar que tenga 2 coches, eso sí, con lo cual tendré que vigilar un poco. Es decir, que el chico o chica que da el poder o que da el mandato, que confiere un mandato, no pierde sus facultades. ¿Puede revocar el poder? Por supuesto, lo puede revocar. Porque aunque su capacidad jurídica se haya alterado, incluso en algunas cosas se haya empeorado en alguna cuestión, porque está más enfermito, aunque sea esto, siempre podrá modificarlo. Es decir, cuando vemos que la situación, diríamos, de convivencia o la situación de discapacidad es compleja de gestionar y vemos que la persona con esa discapacidad se está haciendo daño a sí mismo o no ejerce ni siquiera de acuerdo con su voluntad, ni sus deseos, ni sus preferencias, tendremos que acudir al juez. Por tanto, la figura de los poderes preventivos es muy útil. Voy a hablar vamos a distinguir ahora entre el poder preventivo y el poder no preventivo. ¿Qué significa esto de un poder preventivo y un poder no preventivo? El poder preventivo se contrapone al poder no preventivo o al poder en circunstancias normales. Un poder en circunstancias normales, en mi caso, sería el ejemplo que he puesto con Pera. Yo le doy a Pera un poder para que me compre un coche. El poder preventivo sería el mismo caso, pero con una cláusula que se pone en el poder que dice: yo le doy a Pera el poder para que me compre coches, pero vale tanto ahora que no tengo ninguna discapacidad, como, bueno, tengo alguna, pero quiero decirte, vamos tirando, como en el supuesto que tuviera una discapacidad. Y por lo tanto, ese poder no queda revocado por la discapacidad. O sea, yo puedo dar un poder incluso solamente para el caso, es decir, Pera, tú me compras coches solamente en el caso de que yo no estuviera en disposición de poder comprar este coche, porque no pudiera asumir la decisión. Por ejemplo, porque estuviera intubado en el hospital, ¿no? O estuviera en un coma durante un tiempo, o estuviera en una situación en que yo no pudiera decidir porque no tuviera conciencia. Es decir, no solamente se refiere a supuestos de discapacidad. O sea, el preventivo se refiere a que yo pierda mi capacidad decisoria, que no significa que sea incapaz, sino simplemente que en aquel momento no la puedo ejercer, pues porque estoy en una situación clínica determinada, lo que sea, ¿no? Por tanto, el poder y el mandato pueden ser normales, en el ejemplo que hemos puesto con Pera, pero también pueden ser en previsión de una discapacidad total y absoluta o limitada en el tiempo. Por lo tanto, los poderes es una herramienta magnífica y es el documento que en circunstancias familiares yo aconsejo. También en casos de personas que tengan deficiencias psíquicas como síndromes de autismo, alcoholismo fetal, Asperger, sí, también en estos casos. Es decir, pero claro, unos poderes que en principio se han de dar a las personas adecuadas, claro, no un poder al amigo del que tiene este síndrome, no, hombre, un poder a favor de sus padres que lo utilizarán bien, ¿no? ¿Por qué? Yo lo aconsejo. Pues porque será la forma que te evites tener que ir al juez. ¿Te lo puede revocar tu hijo? Sí, bueno, pues si se lo revoca en aquel momento, si lo crees oportuno, ya irás al juez. Pero ese poder te da un acceso a toda su actividad patrimonial
y encima lo has de ejercer con un sentido de apoyo al mismo. Por tanto, la medida de apoyo que se hace más, pero cuando digo más, yo hago todos los años de estos poderes preventivos, cientos. Cientos. O sea, que se hace más son los poderes generales preventivos en previsión de que se tenga una discapacidad. Menos, obviamente, de personas con discapacidad, pero también son perfectamente posibles. Estos poderes, particularmente, yo introduzco unas cláusulas de tipo personal. ¿Me explico? Es decir, no tienen solamente un contenido patrimonial. Gestionar tu patrimonio, administrarlo, etc. No. Pongo unas cláusulas de contenido personal en el sentido de que la persona apoderada, el mandatario, por eso firma el poder, se compromete a apoyar y a cuidar a esa persona y a llevarle las cosas apoyándolo en todo lo que sea necesario, tanto a nivel personal como a nivel patrimonial. Es decir, que es un documento que tiene un contenido claramente asistencial, que además puede ser modificado según los casos, pero claro, cada supuesto es cada supuesto. O sea, en resumidas cuentas, el poder o el mandato general y preventivo es una herramienta muy útil para que podamos funcionar perfectamente con nuestros hijos y que solo tiene un grave inconveniente, es que en un momento determinado él revoque el poder porque entiendo que considerará que no ejercemos correctamente las facultades que nos ha conferido, por lo cual plantearía un escenario distinto. Es decir, que el apoyo voluntario es ese. ¿Se pueden establecer medidas de control en los poderes? La respuesta, sí. Tanto el Código Civil como el derecho catalán, que ahora está pendiente de una reforma en esta materia, admiten que tú en el poder, el chico o chica, acuerde con su padre unas medidas de control. Es decir, oye, pues mira, pues para disponer de determinados activos se necesitará la firma de los dos padres. O para disponer de tantas cantidades se necesitará la firma de los dos padres. Insisto, hago un paréntesis ahora porque es muy importante, que la persona que da el poder no pierde sus facultades. Él puede seguir actuando. Es más, no las va a perder nunca. Ni siquiera un juez se las va a limitar. Porque el juez la única cosa que puede hacer es que en determinadas circunstancias dar una representación a un padre o a una madre, pero como no puede incapacitar, evidentemente el hijo sigue teniendo estas facultades. Y esto es un tema que yo no sé cómo se va a gestionar en el futuro, pero sin duda es un tema que este cambio de paradigma tan extremo que se ha dado al pasar de una situación a otra totalmente distinta. Yo lo digo a veces de una forma gráfica, hemos pasado de conducir por la derecha a conducir por la izquierda. Bueno, y no hemos cambiado el volante. Tenemos el volante donde estaba. En algunos cruces y tal nos podemos dar un choque, porque aún no tenemos experiencia, no hay suficiente jurisprudencia para verlo, Pero lo que sí es práctico es que la figura de los poderes preventivos que ya existían sigue siendo, desde mi punto de vista, la figura estrella. Después está la designación del curador y la designación del asistente. Voy a hablar, porque me es más familiar, a la designación de la figura del asistente en el caso de Cataluña, que es muy parecido al curador. El asistente, lo dice la palabra, es un señor que está con la persona con una discapacidad para asistirle en todos los actos de administración, enajenación, gravamen y en general en todas sus decisiones. O sea, el asistente es alguien que está allí para apoyarte, para que tú tomes la decisión adecuada en las circunstancias adecuadas. Por ejemplo, ¿no? Casos en que un chico pues con 20, 25 años, pues que tenga una propiedad, ¿no? Y quiera venderla. Pues el asistente en la escritura de compraventa tendrá que comparecer con él. Venderá al niño, pero el asistente ha de firmar el documento y además ha de afirmar
que ha prestado todo el apoyo a su asistido y le ha explicado las consecuencias de sus actos, etcétera, etcétera. Eso es el momento de la firma. Previamente, obviamente, tendrá que haber hablado, oye, que el proceso se haya hecho correctamente. Esto va a pasar cada vez más, ¿eh? Una persona muy cercana a mí con síndrome de Asperger, pues ahora va a comprar un piso, ¿eh? Pues bueno, esta persona vendrá con su asistente. Otra persona con un síndrome no de Asperger, pero parecido, y que significa pues, que tiene una discapacidad intelectual de una cierta relevancia, aunque no inhabilitante, a la hora de constituir un patrimonio protegido, antes no podía firmar porque estaba incapacitada, ahora podrá firmar. Y puede firmar. Y puede firmar. Lo que ocurre es que el asistente le explicará un poco cuál es el alcance y el contenido del documento que va a firmar, ¿no? O sea que la asistencia no se toma la decisión por parte del asistente. La decisión, la voluntad es del asistido. Pero está informada, está tutelada, aunque la palabra tutelada aquí quizá no sea la más adecuada, pero está informada, está protegida, está asistida, está en un ambiente de coaching para que la persona tome la mejor de las decisiones. En el mundo de la familia no creo yo que haya graves problemas en estas cuestiones. Simplemente antes muchas personas no firmaban y venía su tutor y ahora vendrán estas personas a firmar con el asistente. Ciertamente que la asistencia puede ser representativa, ojo, o la curatela representativa. En este caso sí que se puede producir. Pongo un ejemplo. Una persona pues, con una discapacidad muy grave, de tal manera que hay que nombrarle un curador representativo y quiere vender un inmueble. Tendrá que acudirse al juez para solicitar la enajenación de ese inmueble en una serie de condiciones determinadas, bueno, seguir el procedimiento judicial que se sigue ahora, ¿no? Entonces, una vez que se tenga la autorización judicial, se la firmará al notario y comparecerán como vendedor. Ya no vendrá la persona con la discapacidad porque el curador es representante de esa persona porque lo ha dicho un juez, vendrá el curador o el asistente representativo, es lo mismo, y el comprador. Que nos podemos encontrar en esta cuestión. ¿Qué otra cuestión o qué otra situación puede ser interesante? Hablamos ahora un poco de algo distinto, en la protección de las personas con discapacidad. Este es el caso de los patrimonios protegidos. El patrimonio protegido es un patrimonio que se constituye para proteger a una persona con discapacidad. La discapacidad, según ley, es un 33 o un 66, según sea física, psíquica o sensorial. Y el patrimonio es distinto en Cataluña que fuera de Cataluña, pero básicamente en Cataluña hay unos sujetos que pueden constituir el patrimonio, por ejemplo, los padres, el beneficiario del patrimonio, que es el hijo con una discapacidad, con esos límites que he indicado, también personas en situación de dependencia, en el caso de Cataluña, cosa que fuera de aquí no se da, y luego está el administrador de este patrimonio. O sea que podemos tener, bueno, como el último que hemos constituido esta misma semana. Os voy a explicar el caso porque yo creo que es bastante interesante, ¿eh? Son dos padres con una persona que tiene una discapacidad no muy elevada, del 45%, ya ahora diré por qué no es muy elevada. Los padres constituyen y aportan cada uno 10.000 euros y luego una sociedad vinculada a la familia aporta un inmueble. Todos los intereses que generen los dineros estos, más el inmueble, las rentas, quedan afectas a la satisfacción de las necesidades vitales de, en este caso es una niña, discapacitada que tiene 5 años.
Entonces, esto tiene unas normas. De entrada, en Cataluña tiene un NIF. Tienes un NIF, abres una cuenta a nombre del patrimonio protegido, al banco le llevas la escritura y la escritura prevé un poco un montón de cosas lógicas, ¿eh? Pues quién es el administrador, qué pasa si este administrador se muere, quién le sustituirá, quién podrá sustituir al que le sustituya, cómo se pueden modificar las normas, qué ocurre, porque, según me han dicho, puede ser que con los tratamientos que están implementando, esta niña recupere una parte importante de la discapacidad, de tal manera que este 45 se convierta en algo inferior al 33%, con lo cual ya no estaríamos dentro de las reglas del 33%. Esto es un supuesto de extinción del patrimonio protegido. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría con ese patrimonio? ¿Dónde iría? ¿Dónde iría lo que han aportado los padres y dónde iría lo que ha aportado la sociedad, que es un inmueble, que vale un dinero? Pues en este caso se establece todo esto. ¿Dónde irían a parar estos bienes si se extingue el patrimonio protegido? Por ejemplo, si el patrimonio sigue vigente y ayudando a esta niña que se va haciendo mayor hasta que un día, pues ya muy mayor, pues muera, esos bienes, ¿dónde irán también? Y eso lo decides tú. Y además lo puedes ir cambiando con el tiempo. Simplemente cuando te mueras, aquello ya queda fijo. Por lo tanto, el patrimonio protegido es una herramienta que además tiene unas magníficas exenciones fiscales y un magnífico tratamiento fiscal. Básicamente, el tratamiento fiscal tiene que ver con que para la renta de los aportantes es un gasto, para el impuesto de sociedades también es otro gasto, pero este patrimonio que se aporta a la hija, en el caso que os he explicado, no es una renta para ella, hasta al menos 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Y además en la Constitución también no se pagan los impuestos de rigor, de transmisiones patrimoniales, etc. O sea que el patrimonio protegido de personas con discapacidad también es una medida de apoyo importante que la ley establece. ¿Qué otras medidas de apoyo importante establece? Yo aquí ahora voy a ir más por encima, pero, hombre, el derecho de sucesiones y el derecho de donaciones dan medidas de apoyo a las personas con discapacidad muy importantes, ¿eh? Es decir, un testamento. O sea, el derecho de sucesiones puede ser muy importante porque las personas con discapacidad, básicamente, este hecho produce dos efectos. El primero, que las personas con discapacidad normalmente no trabajan, o si lo hacen, ocupan puestos peor pagados que los demás, es decir, ingresan menos, pero tienen los mismos gastos, o a veces más. Y esto, claro, produce como consecuencia que las familias busquen cómo destinar el patrimonio familiar para intentar cubrir este déficit, ¿no? El segundo efecto es que las personas con discapacidad intelectual tienen mayores dificultades para administrar su patrimonio, que no las tienen. Entonces, mientras están los padres, habitualmente los padres suplen estas dificultades y ayudan a superar estas dificultades con el apoyo normal que tenemos los padres, que en este caso somos guardadores, de hecho, de los hijos con discapacidad. Entonces, el testamento es una herramienta importantísima para canalizar todo esto. Y hay muchas instituciones del testamento que se pueden utilizar. Por ejemplo, si a ti te preocupa dónde va a vivir tu hijo el día que mueras, le puedes dar un derecho de habitación en tu propia casa. Tú puedes dejar la casa a otro hijo o a otros hijos, pero a este le dejas un derecho de habitación. Por tanto, nadie le puede sacar de ahí de sus hermanos. Puedes desmembrar algún inmueble entre la propiedad y el usufructo. Dejar la propiedad a un hijo y el usufructo, las rentas, al chico que tiene una discapacidad. Para vender necesitarán la firma de los dos, también en el caso del derecho de habitación. Pero mientras la persona con discapacidad viva, podrá tener unas rentas y alquilar aquel inmueble sin ningún tipo de problema.
Otra cosa, por ejemplo, puedes utilizar lo que se llama el fideicomiso de residuo, que es que tú dejas, imagínate que tienes solamente un hijo y tiene una discapacidad, todo a tu hijo, y cuando tu hijo, que lo puede vender durante la vida, ahora hablaremos de cómo lo puede vender durante toda la vida, pero cuando él falte, entonces estos bienes irán a parar a los hijos de este hijo, si los tiene, y si no los tiene, pues a tus herederos legales, a los herederos que has dejado en testamento, y si no has hecho testamento, a los herederos que te marca la ley, que hay muchas oportunidades, muchas posibilidades distintas. Otra cosa podría ser, por ejemplo, el fideicomiso de residuo administrado, es decir, yo hago heredero o hago un legado de determinados bienes a un hijo con discapacidad y digo que cuando se muera estos bienes irán a sus hermanos, bueno, a sus hijos si los tiene, y si no tiene hijos, a sus hermanos, y si no tiene hermanos, a los hijos de sus hermanos, sus sobrinos, y si no, a los herederos legales del propio discapacitado. Pero durante la vida de él yo puedo establecer una administración, o sea que en el testamento de decir, bueno, pero esto será propiedad de este chico, él podrá vender sin ningún tipo de problema, incluso hipotecar, si fuera necesario, pero estos actos de venta o de hipoteca los tendrá que hacer un administrador, que es o una persona de mi confianza, o un hermano, o un sobrino. Es decir, aquí las soluciones que nos da el derecho de sucesiones son muchísimas y dependen de cada caso. No se puede aquí decir la mejor solución es esta, es esta. Lo que sí ha habido un cambio bastante importante es que tradicionalmente, ya desde el derecho romano, existía una figura que se llamaba, porque ya no se puede producir, que es la sustitución ejemplar. Sustitución ejemplar. Y con este nombre tan raro, era una norma en la ley que permitía a los padres y ascendientes, o sea, padres y abuelos, hacer testamento sobre un hijo incapacitado sobre los bienes del propio hijo. Me sitúo, porque es un poco difícil de entender. Imaginaros que hubiera una ley que permitiera que yo pudiera hacer testamento sobre los bienes de Pera. Supongamos que Pera tiene un piso, que yo pudiera testar sobre el bien de Pera. O sea, podría decir, ese bien cuando se muera Pera vaya a tal persona. Pues esta solución estaba en el derecho romano y hasta la Reforma aquí. Pero claro, se basaba en la declaración de incapacidad. Como la declaración de incapacidad, no hay sustitución ejemplar. O sea que los bienes propios del hijo discapacitado, los bienes que él tenga, pues subvenciones que haya podido recibir, herencias que haya podido recibir, se regirán por la ley, por su testamento, que puede hacer testamento. Pero otra pregunta es, ¿quién puede hacer testamento? Pues, ¿pueden hacer testamento las personas con discapacidad? Sí, mientras tengan capacidad suficiente para expresar su voluntad y decir lo que quieren, sus preferencias, pueden hacer testamento. Es decir, es un tema muy notarial que nos ocurre muy a menudo de personas, sobre todo gente más mayor de edad, ¿no? Pero si una persona, yo digo, tiene una discapacidad importante, de un porcentaje más o menos importante, pero tiene claro lo que quiere hacer con sus bienes, puede hacer testamento. Si no dice ninguna barbaridad o dices, no, hombre, esto no puede ser, porque quiero dejar heredero a la luna, por ejemplo. Dices, hombre, tendremos que mirar qué está pasando aquí, ¿no? Pero si quiere preferir a un primo suyo en vez de a otro, o a un sobrino suyo en vez de a otro, pues esto y pasa. Este es un gran cambio, que las personas con una discapacidad adquirirán con el tiempo patrimonio. Por ejemplo, el caso del patrimonio protegido en la legislación española, no en la legislación catalana, esos bienes irán a la herencia del discapacitado y irán según su testamento. Bien, las donaciones. Bueno, las donaciones también admiten una gran variedad de soluciones
en la línea del mismo derecho de sucesiones. Incluso una nueva figura que es los pactos sucesorios. O sea, estas personas con discapacidad podrán hacer un pacto sucesorio, que yo lo veo bastante raro, pero bueno. Pero podría ser. Bien, acabando que ya son las 8:30, yo os había dicho que estaría hasta entonces. La reforma esta se ha de ver como una oportunidad, pero como una oportunidad que nos interpela. O sea, antes era relativamente fácil. Se llevaba a esta persona al juzgado, unos informes médicos, se la declaraba incapaz totalmente, un tutor, se ha acabado. Claro, esto ha cambiado totalmente. Ahora no es posible. En ningún caso. En ningún caso. Incluso una persona que dices está en coma, no se la puede incapacitar. Fuera de este ejemplo que es un tanto exagerado, hemos de ver el resto como una oportunidad. Es decir, ahora la ley nos brinda mejores herramientas para poder cuidar de la persona y del patrimonio y del bienestar de nuestro hijo ahora y en el futuro. Lo que hemos de hacer es conocerlos y aplicarlos si llegamos al convencimiento de que eso es así. Pero yo os diría, por la experiencia que tengo, vale la pena intentarlo, porque por ley de vida nuestros hijos no sobrevivirán y por lo tanto pueden tener un futuro incierto, pero que en parte puede estar apoyado, ayudado, asistido por las normas que durante la vida nosotros hayamos ido estableciendo. Bien, espero que os haya sido de agrado esta charla y con mucho gusto me someto a vuestras preguntas. Gracias, Antoni. Primero quisiera destacar la claridad de la exposición, la voluntad pedagógica, el intento conseguido de no entrar en complejos desarrollos jurídicos, normativos y todo eso, y el ser muy cercano a la problemática. O sea que de entrada, gracias, así yo creo que ha sido ilustrativo, transparente y claro. En general, me gustaría destacar un par de cosas. Una es que mucho de lo que ha dicho no tiene nada que ver en que los hijos estén discapacitados o no. Es decir, unos poderes los puede hacer cualquiera. No hace falta que sea porque sea discapacitado o no. Un testamento, una donación, también. La única cosa donde realmente tiene valor el concepto de discapacidad es en el patrimonio protegido, porque solo se puede hacer un patrimonio protegido si hay un cierto nivel de discapacidad reconocida, pero todo lo demás no implica para nada la discapacidad. Y la segunda cosa que me gustaría destacar es la inmediatez. O sea, una de las cosas que nos ha dado más miedo con el cambio de la legislación es que estamos en manos de la justicia. Y esto, en este país, es tarde, mal y nunca. ¿Cuándo vamos a poder acceder a un juez? ¿Cuándo nos van a responder? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Todo eso nos ha asustado mucho. Si cada una de nuestras decisiones ha de ser sometida a un juez, si cada 3 años hay que revisarlo todo, si como máximo puedes guardar un cierto tiempo, viendo cómo funciona la justicia, dirás, pues no vamos a acabar nunca, porque vamos a estar constantemente en manos de la justicia y constantemente en manos de la inoperatividad reconocida por los mismos jueces y por los mismos abogados. Y en cambio, estas medidas son de aplicación inmediata. Yo puedo ir mañana y al cabo de 2 días están los poderes hechos. Con lo cual, es una herramienta jurídica, era un poco lo que queríamos traer sobre la mesa. Os recuerdo a todos que abrimos el turno de preguntas, podéis utilizar el chat
o podéis levantar la mano. Acordaros que el Jitsi permite abajo levantar la mano y pedir palabra. Pero como somos bastantes, 23 en estos momentos, puede que no vea todas las manos. Entonces, prefiero también guiarme un poco por el chat. Entonces, dichas estas dos cosas, hay algo del principio que sería la primera pregunta que me gustaría trasladarte, que igual es simplemente una reafirmación. Hemos hablado de consonancia de objetivos, es decir, nosotros podemos apoyar en ayudar a la consecución de unos objetivos. Bueno, pero antes quería poner un ejemplo de lo de los poderes. Personalmente lo que me convenció para hacer estos poderes fue una cosa absolutamente simple. Mi hijo cumplió 18 años y a partir de los 18 años yo ya no podía ir a hablar con sus profesores sobre su situación escolar. O sea, un profesor en su nueva escuela me podía decir que él no tenía por qué darme esa información, ni tenía por qué avisarme, ni nada parecido. En cambio, mi hijo voluntariamente es el primero en reconocer que prefiere que alguien esté al lado suyo por si no entiende las cosas que le están explicando. Y a mí personalmente fue lo que me convenció. Ahora yo tengo unos poderes con los que si algún profesor o tutor me impide acceder, le puedo enseñar los poderes y decirle, mire, mi hijo me ha dado poderes para esto, o sea, usted no me puede discutir el que yo esté aquí informando, pidiendo información sobre la situación escolar de mí. Vale, pero dicho esto, volviendo, ¿cuál es nuestro principal problema en este caso? Que no haya una consonancia de objetivos. Es decir, yo veo claramente que mi hijo necesita una serie de cosas, pero no tiene por qué verlas él. Y él puede ver todo lo contrario. Podemos acompañar, pero cuando hay conflicto, ¿qué hacemos? De entrada metemos la respuesta, y simplemente tú, cada vez que ha aparecido este tema, has dicho, hay que ir al juez. Unos mandatos preventivos entre el chico y el padre, o los padres, ¿no? Que se ponga un cierto contenido personal. Que esto es una cuestión que cada vez es posible. Es decir, que aquí hay una discusión sobre el tema de los contenidos personales, por ejemplo, tratamientos médicos, información médica, información relacionada con la policía, información relacionada con la educación. Hombre, si decimos que todos somos capaces, yo, un menor de 18 años o 19 con una discapacidad X, no voy a tener derecho a decir que mis padres con estos poderes pueden acceder a información mía. Máxime cuando yo puedo quitarles estos poderes. Es decir, si yo le doy a Pera, un poder, por decir, oye, Pera, ves a buscar mi historial médico, es probable que cuando vaya al clínico, por poner el ejemplo de un hospital de Barcelona, cuando vaya al clínico, bueno, lo vean un poco raro, pero al final, si se lo estudian bien, le dirán, aquí ha habido un señor mayor de edad, capaz, le he dicho, le doy los poderes para que coja mi historial clínico y aunque sea un tema personal, pues se lo darán. Es decir, que la alternativa notarial lo que tiene es, de una forma inmediata y rápida, poder empezar a elaborar un camino conjunto. Que se tuerce, que hay problemas, siempre está la posibilidad judicial. Pero por lo menos ahí ya hay también, yo diría, una parte docente, ¿no? Una parte educativa, una parte de comunicación entre el chaval, la chavala y los padres. Va a decir, oye, mira, hay esto, pero decirte, hagamos este documento, que tú lo puedes revocar, pero nosotros así estaremos más tranquilos, podemos acudir contigo al banco a mirar cualquier cosa, etcétera. Porque, insisto, esto es una medida de apoyo, aunque tenga un carácter representativo, que es muy importante, pero es algo que ha de ser interpretado desde el punto de vista del apoyo. Es decir, lo ha de dar esta persona a alguien que ha de utilizar estos poderes para apoyar a la persona con una discapacidad, ¿no? Entonces, esto es así. Había una pregunta también sobre qué ocurre con los chicos que están discapacitados según la antigua ley. Se ha establecido un plazo de derecho transitorio de 3 años, con lo cual esto acabará en septiembre del 2024. A partir de entonces,
o sea, ya no se hacen nuevas incapacitaciones, pero a partir del 2024 incluso las incapacitaciones existentes dejarán de funcionar. Ahí van a tener un problema los juzgados importante. De hecho, los juzgados de Barcelona se quejan del trabajo que les va a venir encima, pero bueno, de momento las cosas están así. Vale, hay otra pregunta que dice, quisiera consultar si ya tienes una incapacidad parcial ya concedida. Bueno, de hecho es la misma pregunta porque está dos veces, ¿no? ¿Qué ocurre con los chicos que están incapacitados según la antigua ley? Y si tienes una incapacidad parcial ya concedida, si le afecta la nueva ley. Sí, sí, absolutamente. No hay incapacidades parciales. Lo que pasa es que esta incapacidad parcial, me entiendo, sí puede ser sustituida judicialmente por una asistencia o por una curatela representativa, que es lo mismo y no es lo mismo. A efectos prácticos es lo mismo, pero a efectos teóricos no es lo mismo, porque no es incapacidad, es curatela y es representando unas cosas concretas. En Cataluña es asistencia representativa. Por eso la palabra de la curatela a mí me chirría un poco en esta nueva ley. Pero bueno, esto es a nivel teórico. O sea, a nivel práctico, si realmente dices, no, oye, entendemos que, por ejemplo, ¿no?, para la gestión de asuntos económicos, esa persona no debe de hacer nada porque no puede hacer nada porque se va a perjudicar él y tiene tal. Hombre, si lo tienes claro, has de ir a un juez. El juez, así todo, veremos cómo actúa. Veremos cómo actúa. Yo diría que aún no tenemos, porque además a los notarios este expertise nos llega un poquitín más tarde, aún no tenemos el expertise ni el feedback de cómo los jueces están dando estas asistencias representativas o estas curatelas parciales. No sabemos cómo van a cuajar, hasta qué punto, es decir, qué nivel de especificidad se dará, dependerá también de las demandas. Es decir, por ejemplo, que no pueda hacer nada en temas económicos. Hombre, a mí me parece excesivo. De acuerdo con la ley, tal como está redactada la ley, ahí podemos tener algún problema, pero también dependerá del juez, ¿no? Es decir, que porque claro, muchas veces el juez dirá, vale, no puede hacer nada sin el apoyo de su padre. Pero eso en este caso no significará que el padre tenga facultades representativas, sino que ha de estar allí para que él haga determinadas transacciones. Y si no está el padre, el acto es anulable, según la ley. Por lo tanto, yo diría que aquí, en el tema de las incapacidades parciales, yo creo que habrá para todos los gustos. Pero la respuesta concreta es que la situación, si uno quiere, puede ser bastante parecida mediante una curatela representativa o una asistencia representativa. Lo que acabas de comentar nos pone en relación con precisamente uno de los Conecta anteriores que hicimos con el abogado Manuel Navarrete, que ya había las primeras sentencias, que un poco era muy temprano, pero la conclusión general es va a haber para todos los gustos. Sí. Y en todas partes va a ser también distinto. Juana Repiso dice, ¿y en qué juzgado habrá que presentar la demanda? ¿En el mismo que se la concedió o en el del lugar de residencia? La demanda, a ver, este es un tema procesal que a mí me pilla un poco, yo diría que la competencia judicial es por la residencia. Pero no soy un experto en poner demandas, ¿eh? Más que nada, experto en prevenirlas. Exacto, lo mío es prevenir. Que esto sí que es molt català, estas cosas del notari. Os decía que el objetivo de hoy era un poco cerrar el círculo. Hemos hablado ya desde el año pasado de la nueva ley de discapacidad, la hemos enfocado desde el punto de vista puramente jurídico, abogados y jueces, y queríamos dar este otro punto de vista de las herramientas alternativas legales existentes, paralelas, o sea, al margen de esta ley, pero a la luz de las novedades de esta ley. Para esto hemos invitado al notario a Antoni Bosch, que nos ha hecho, creo, una presentación muy clara y que está aquí por si tenemos
alguna duda adicional. Así que si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta, podéis hablar directamente. Mientras la gente se decide, saco otro tema colateral relacionado con esto, ¿no? Tú has hablado de fideicomisos, de donaciones, de fideicomisos residuales administrativos. Parece que no hay mucha tradición aquí de esto. Estamos todos hartos de ver películas, sobre todo inglesas y norteamericanas, donde los hijos tienen un fideicomiso y el abogado se lo administra y cuando sean mayores podrán disponer de ese dinero y luego hay conflictos y se pegan tiros y se pelean por todo esto del mundo de los fideicomisos y de las herencias, ¿no? Parece que es algo que está muy rodado en la cultura jurídica anglosajona y en cambio aquí hay menos tradición o más desconocimiento o incluso menos amparo jurídico. Y un día hablaba con un experto al respecto y dice, vale, podemos poner patrimonios protegidos, podemos hacer fideicomisos, pero bueno, ¿hay expertos para administrar eso? O sea, hay gente que sepa cómo sacar partido de esos bienes, de ese dinero, de esas rentas para que existan sin que veamos una actitud egoísta. Y pongo un ejemplo. Nos hemos encontrado en nuestra vida cotidiana muchas fundaciones tutelares, muchos organismos que ofrecen estos servicios, pero que luego en la realidad lo que quieren es aprovecharse de ese patrimonio e incluso ponen pegas o ponen dificultades en el desarrollo cotidiano del niño. Yo recuerdo una compañera que trabajaba en una cooperativa, querían que una de las personas afectadas se sacara el carnet de conducir, pidieron un dinero suyo que estaba administrado por una fundación tutelar y la fundación tutelar no le daba el dinero porque no lo consideraba oportuno y por mucho que dijeran, pero si es una mejora de trabajo, es una mejora de su situación laboral, va a ganar más dinero, es su propio dinero para sacarse el carnet de conducir, pues no hubo manera, ¿no? Entonces, hablamos de fideicomisos, vale, muy bien, hablamos de patrimonios protegidos, pero ¿tenemos gente para administrar esto? No, la respuesta es que no, espera. La verdad es que esta es una pregunta interesante que tiene que ver mucho con la cultura jurídica latina, a diferencia de la cultura jurídica anglosajona. También tiene mucho que ver con el rol o el papel de la familia en el mundo latino y en el mundo anglosajón. Tú has tocado dos temas. La segunda pregunta era, ¿tenemos buenos administradores de los fideicomisos? Y la primera pregunta es un poco, ¿qué es esto del fideicomiso? El fideicomiso en España, que no en Cataluña, tiene mala prensa. Mala prensa que viene de la Revolución Francesa, es un tema histórico, ¿no? Porque los fideicomisos se asimilaron a las vinculaciones. O sea, la gente creía que con el fideicomiso vinculaba la propiedad de la tierra y no la hacía vendible, ni la podía llevar a enajenar o a hipotecar y tal. Entonces, el fideicomiso cambia. El fideicomiso cambia y en cambio en Cataluña el fideicomiso se ha utilizado mucho para transmitir los bienes de generación en generación, pero sin vinculación. Donde el fideicomiso hoy se ve precisamente como una herramienta de protección. Y cuando en el fideicomiso pones una administración de terceros, claro, ese administrador es el que protege el patrimonio en beneficio del llamado fideicomisario. Esta figura de este tercero, de este administrador, que en el derecho anglosajón se llama trustee y que tiene mucha tradición en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra y en algunos países afines, como por ejemplo Australia, etc., o sea, los países de la Commonwealth. Hay bufetes de abogados y empresas que se dedican a esta gestión. Pero estas empresas tienen un estatuto legal y tienen unas responsabilidades. Pensemos, por ejemplo, como algo parecido a lo que son los fondos de inversión. Los fondos de inversión están gestionados por unas empresas que se llaman sociedades gestoras. En los últimos 40 años, que ha habido de todo,
cada vez se han ido legislando más en materia de conflicto de intereses, de transparencia, etcétera. Bueno, pues esto no se ha hecho con los fideicomisos ni con el mundo del derecho privado. Una buena línea es, por ejemplo, de las fundaciones tutelares. Aunque efectivamente puede haber fundaciones tutelares que no lo hacen bien, si una fundación tutelar no funciona bien, en Cataluña y fuera de Cataluña también, tiene el protectorado, o sea, tú te puedes ir a quejar a la Generalitat de Cataluña y seguro que la Generalitat de Cataluña, si están haciendo una alcaldada, reaccionarán. O sea, en definitiva, el esquema de las fundaciones tutelares que tienen por encima una cosa que se llama el protectorado, en el caso de los fideicomisos debería de implantarse algo parecido. Además, las fundaciones tutelares son sin ánimo de lucro, porque evidentemente en este caso tutelan los intereses de una persona discapacitada, ¿no? Es decir, yo creo que aún tenemos mucho que hacer, pero hay también en el campo un campo profesional a la gente que empiece para dedicarse a la gestión de patrimonios de una forma honesta, transparente y en beneficio de los discapacitados. Mira, veo que hay otra pregunta que dice, yo tengo a mi hijo desheredado, cumple una de las razones para ello, y tengo a un sobrino para que le administre y esté pendiente de él y no le falta. El tema es que mi hijo tiene si mi hijo tiene un hijo, pasará a él. Y si mi hijo le cae en sus manos dinero, hará como el hijo de Rocío Jurado. No le dura ni medio minuto. Si mi nieto tiene derecho a la herencia, que no lo toque mi hijo. ¿Esto se puede hacer? Sí, por supuesto. Por supuesto. Luego añade que solamente tiene este hijo. Es decir, aquí lo que hay que hacer es apostar por el nieto y establecer también unos contrapesos. Como siempre, Mati, la cuestión está en tener personas en las que confiar o instituciones en las que confiar. Para que yo entiendo que el nieto será el beneficiario y el sobrino será el administrador. Bueno, pues con este esquema es válido, está bien, es correcto, pero bueno, hay que trabajarlo también, ¿no? Hay que, cuando sea el momento, hablar con ellos. Yo creo que a veces tener una charla con un experto que os pueda aconsejar y sobre todo que sea una persona humana y que pueda decirle al sobrino y al nieto cuál es su papel, cuál es su rol, ¿no? Y luego a lo mejor establecer también alguna posibilidad de alguna cautela, ¿no? Alguna cautela, es decir, alguien que controle al nieto. Como siempre también depende de la cuantía del patrimonio, etcétera. Es decir, aquí hay muchas variables porque al final tampoco tú puedes establecer un sistema excesivamente complejo para manejar 10.000 euros. Es decir, no tiene sentido, ¿no? Porque se te va más en los gastos que en el patrimonio. Pero si tú tienes un administrador, un sobrino que administra, hombre, pues realmente ya tienes mucho. Lo que hay que hacer es cuidar al sobrino y mentalizarse del rol. Hago aquí un comentario. Una de las cosas que nos dedicamos los notarios es asesorar, obviamente, pero también asesorar empresas familiares, ¿no? Entonces, que la gente acepte los roles que el destino, la vida o ellos mismos han cogido es muy importante, ¿no? Si a ti te han confiado la administración de una persona con una discapacidad, has de asumir este rol. Hombre, evidentemente hay que retribuir de alguna manera esta cuestión. Algo que sea justo y aceptado. Yo digo, muchas veces uno pone en marcha un sistema teórico que puede estar muy bien, pero no habla con los afectados. Entonces, claro, los afectados cuando tú te mueres, pues se rebotan. Entonces, yo creo que una cierta transparencia y comunicación con los afectados hay que tenerla. Las cosas tienden hacia aquí. Vale, en lo que dice Mati, habla de un supuesto, ¿no? Dice, si mi hijo tuviera un hijo. O sea, ¿esto se puede anticipar? Es decir, ahora mi hijo no tiene ningún hijo. En todo caso, está desheredado, según afirma, y lo administra el sobrino. Y habla de la hipótesis de que su hijo tenga en un futuro, vale, correcto. Entonces sí. Esto se podría anticipar, ¿no? Sí, pero en este caso, que no lo he entendido bien, disculpad, lo que parece un poco contradictorio lo que dice Mati, de que tiene un hijo desheredado
y un sobrino que la administre. Bueno, si está desheredado no le tocará nada. La desheredación pierdes el derecho a la legítima, con lo cual no te toca nada. A lo mejor la palabra que he utilizado, desheredado, no es exacta. Por lo tanto, lo que sí puedes es a tu hijo. Sí, no entiendo la palabra. Sí, Mati habla. Mira, Mati ha levantado la mano. Hola, ¿qué hay? El tema de desheredarlo precisamente es porque para que él no tenga dinero en mano, porque si no se lo pule rápidamente. Entonces, para que él pueda favorecerse de mi herencia, se lo he dejado a un sobrino mío para que le administre precisamente esa herencia y que no caiga en sus manos de manera, pues, con la mano abierta, que empiece a darle dinero a todo el mundo. Usted no lo ha desheredado. No lo ha desheredado. Pues si lo deshereda no le toca nada. Claro, no le toca nada. Por supuesto que no le toca nada. Lo que sí es que tampoco quiero que él se quede sin nada. Pero a su nombre realmente no va nada. Pero entonces, si el sobrino, entonces ¿el sobrino para quién va a administrar? Para que a mi hijo no le falte nada el día de mañana. O sea, entonces le pone como, esto se llama técnicamente un modo, una especie como de condición. O sea, usted se lo deja todo al sobrino para que ayude a su hijo. Claro. Hijo suyo, Mati. Sí. Uy, esto de hacerlo es complicado, ¿eh? Porque claro, la propiedad de su patrimonio pasará a su sobrino, que tiene una obligación de asistir a su hijo. Por ejemplo, una solución aquí sería el patrimonio protegido. Usted pasa una parte del patrimonio a un patrimonio protegido, que el administrador es el sobrino y el beneficiario es su hijo. Y le dice al sobrino, oye, tú administrarás este patrimonio que es del hijo, de su hijo, pero lo administrarás tú, él no tocará nada. Simplemente le tendrás que dar y pagar sus necesidades vitales. Ya está. Y en el caso de fallecimiento de mi hijo, pues se lo queda a mi sobrino. Evidentemente, sí, sí, sí. O sea, el patrimonio protegido es una solución. Otra solución no es desheredarlo, creo yo, es hacer un fideicomiso. Es decir, mira, yo se lo dejo a mi sobrino, pero para que lo trabaje y lo administre en beneficio de mi hijo. Y por lo tanto, como ya se lo he dejado a mi sobrino, cuando muera mi hijo será para mi sobrino. Pero mientras viva mi hijo, todo este patrimonio queda afecto a las necesidades del hijo. Pero no hay que desheredarlo. El tema está en que si mi hijo tiene un hijo, ese niño sí tiene derecho a la herencia. Sí, pero esto se puede prever sin ningún problema. Esto se puede prever en el testamento sin ningún problema. Se puede decir, en estas condiciones, o sea, si su hijo muere, o sea, le ayudará siempre mi hijo, pero si tiene un hijo también se ayudará a este hijo o no, lo que quiera, depende. Y si su hijo muere y deja otro hijo, un descendiente, entonces el patrimonio irá a él. Para esto sirven los fideicomisos. Los fideicomisos marcan una línea. Entonces, una línea dice, mira, este patrimonio ahora es de mi hijo, pero está administrado por mi sobrino, con lo cual él no verá un euro. Y si mi hijo tiene un sobrino, si mi hijo tiene otro hijo, un nieto mío, irán para el nieto. Y si no lo tiene, para el sobrino, por ejemplo. Esto se llama un fideicomiso. Pero no tiene usted que desheredar a su hijo, porque si lo desheredas, le deja sin nada. Y queda al albur del sobrino. Si el sobrino lo quiere ayudar, muy bien, si no, se fastidiará. Es decir, si tú quieres que alguien no toque un euro con un testamento, lo puedes hacer perfectamente. Perfectamente, con un fideicomiso. Vale. ¿Lo has entendido, Mati? Sí, 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 sí. Gracias. Gracias. Tengo una muy sucinta que me ha llegado por WhatsApp, supongo que es una conexión de teléfono que no podía escribir por chat, y dice, ¿cuándo hay que ir necesariamente al juez? O sea, hemos hablado de alternativas mediante los recursos notariales, pero ¿qué son aquellas cosas que necesariamente, o sea, no vale la pena ya perder el tiempo en todas estas herramientas, que siempre
tendrán que pasar por un juez. Sí, pues yo diría, si tu hijo tiene una situación que tú ves que es imposible que se administre de una manera mínimamente correcta, puedes ir a pedir una curatela representativa. Esto es un primer caso. Segundo caso, en un supuesto pues, de agresividad o de dificultad en el hogar grave, que signifique pues, bueno, una amenaza para la paz familiar debido al comportamiento del hijo, pues yo también creo que podría acudirse al juez. Pero fuera de estos dos supuestos, y el primero tendría excepciones, el mandato representativo, el poder representativo, solventa muchísimos de estos temas. Pero siempre que haya una buena armonía. Si no hay una buena armonía, entonces, claro, tendrás que ir al juez. O sea, ¿buena armonía qué es? Pues buena armonía significa que hay una situación de confianza, por lo tanto no hay una situación de desconfianza. Los padres confían en el hijo y el hijo confía en los padres. ¿Qué nivel de confianza? Pues tampoco voy a decir plena, pero sí un nivel de confianza. Segundo, buena armonía también significa que las relaciones interpersonales sean correctas, no haya violencia, y no me refiero solamente a violencia física, sino violencia psíquica o maltrato psíquico, ¿eh? O situaciones muy tirantes que dices, manejar esto puede ser complejo. Pero, insisto, con los mandatos y los poderes representativos puedes hacer muchísimas cosas. Siempre puedes acudir al juez. No hay duda que uno tiene que acudir al juez, ya para acabar, cuando no le ve una situación, porque acudir al juez, claro, te puede arreglar, te puede dar un mandato representativo, es decir, puedes actuar con la fuerza y decir, bueno, ahora aquí mandaré yo. Pero claro, tiene efectos también, ¿no? Tiene efectos que puede existir en casos como los de su asociación, una quiebra de la confianza, pueda existir un endurecimiento de las posiciones, puede existir que este hijo se va haciendo mayor y por lo tanto tenga otras amistades y acuda al juez a revisar estas cuestiones, y al final la solución judicial, que siempre es más traumática que la solución notarial, que es más benévola, sea peor, ¿eh? Yo creo, y aquí Pere tiene experiencia, como ha dicho, que empezar con la solución notarial es una forma fácil de empezar a hablar de asuntos económicos y de temas jurídicos, sobre todo cuando se tienen 18, 19, 20 años, ¿eh? De una forma como bastante, diríamos, fácil y placentera, ¿eh? Porque se va a ver a una persona. Es mi opinión, pero también es cierto que tengo alguna experiencia, pero no soy un gran experto. Bueno, tengo bastante experiencia, pero el caso es muy... Cada caso es muy... Cada caso, y además cada familia es cada familia. Es decir, que aquí no solamente es un tema del chico o chica, sino del padre o madre, porque cada uno somos de nuestra manera, ¿no? Yo encantado de echar una mano. La verdad es que tampoco decir que no, en ese sentido los notarios cobramos por arancel, y muchos notarios en Barcelona hay especializados en esta materia, ¿no? Yo he visto por las preguntas y por las anteriores intervenciones que hay un poco acudir al juez o acudir al notario, y es una buena cuestión, ¿eh? Pere ha explicado una experiencia propia que fue bien. Veremos con el tiempo lo que pasa, ¿no? Pero siempre acudir al notario es más suave que acudir al juez, porque el juez empiezan a venir los forenses, empieza el propio juez, informes, etcétera, informes que también empezamos a pedir los notarios, ¿no? Pero bueno, se puede llegar a un sistema de representación como es el de los poderes, que aunque pueden ser revocables, pueden ayudar
los tienes allí, ¿eh? Es decir, que si hay que hacer alguna cosa, ya está. Y estamos en esto, es decir, que este sistema de los poderes los tenemos ya probados y funcionan razonablemente bien. Ahora lo estamos empezando a ensanchar con cuestiones de personales, informes médicos, o sea, poder que los padres vean informes médicos de un mayor de edad, aunque tenga una discapacidad, asistencia con los tutores, con los educadores, es así. Para el testamento necesariamente necesitamos un notario, sí, así es, Nuria, así es efectivamente. Yo también por experiencia propia, lo que decía Mati, cuando entras en la vorágine esa de y si tú faltas, ¿a quién pones? Y si tú te mueres, ¿quién es el heredero? ¿Y quién es el heredero del heredero? Y si falla el heredero, renuncia, ¿a quién pones? Es mareante, ¿eh? Es mareante para mí. A ver, tantos casos, sobre todo a ver si hay dos personas implicadas, que está pues la madre con su patrimonio por un lado, el padre por otro, cada uno con sus propios herederos, no se acaba nunca, ¿eh? La cantidad de supuestos que al final dices, oye, mira, yo ya no estaré, ¿vale? Tampoco nos peleemos. Creo que procuran hacer las cosas fáciles. Sí. Bueno, no, pero haces muchas preguntas que ya está bien, y muchos supuestos, pero a veces no es fácil recorrer todo ese camino de supuestos. Me quedo con una cosa, que es la frontera esta, que es muy propio de nosotros, la gente que convivimos con personas que tienen SAF, ¿no? La frontera está en lo que has dicho. Podemos llegar a un estado de confianza mutua, aunque sea temporal. Ya sabemos que con el SAF puede ser muy variable. Hoy puedes estar estupendamente y mañana puedes que ni te habla y luego al cabo de 10 minutos te puede decir que te quiere muchísimo, ¿no? Pero dentro de ese vaivén estamos en una situación de confianza, podemos hablar, podemos hacerle ver las necesidades de que sea acompañado, de que sea apoyado y que lo acepte y todo eso. Y en los momentos mejores que nos permitan eso, tomar esas decisiones y que él sea partícipe, porque es lo que ha dicho, la primera base es tener gente de confianza y por tanto tú eres el primero el que has de ser confiable y confiable para tu hijo, pero la frontera está en la violencia, en el descontrol, es decir, cuando aparecen de forma indiscutible y de forma inmanejable la agresividad, la violencia y el descontrol, no perdamos el tiempo y vayamos al juez. No tenemos soluciones intermedias para esto. Sí. Hay otro comentario en el chat. Bueno, 2 agradecimientos. Montse Odena, gracias por la claridad de la exposición, muy interesante. Mati, gracias por la charla, ha sido muy aclaradora e informativa, muy amable. Y Nuria Beltrán pregunta, ¿y si tienes un hijo discapacitado y otro no? También es complejo decir, bueno, de hecho no pregunta, confirma que cuando convives con un hijo discapacitado y otro no, es más complejo decidir. Bueno, ahí tendrá mucho que ver también cómo ve ese otro hijo el hacerse cargo o el participar en la cura de su hermano. Hay un dicho catalán que es un poco bestia, los catalanes somos un poco bestia, diu, qui rosega l'os es queda el tros. Es decir, que la responsabilidad de cuidar de tu hermano pues lleva a veces aparejada, esto ha sido siempre la figura del hereu en Cataluña, pues tener el patrimonio es la solución tradicional. El hereu se hacía cargo de los que se quedaban en la casa, se quedaba la masía, pero la famosa tieta y el concu, el tío soltero, trabajaban para la casa, pero eran alimentados por la casa siempre, ¿no? Bueno, era una sociedad distinta, rural, ahora no se puede aplicar, pero la filosofía del tema es decir, bueno, tú recibirás más, pero asumirás estas obligaciones. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo también con garantías, es decir, la gente ha de tener conciencia de que, bueno, él puede recibir más, pero tendrá unas responsabilidades, ¿no? Es que, en fin, entraremos ya aquí a hablar de cuestiones delicadas como es la ética de la responsabilidad en la sociedad actual, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que eso lo dejamos para otro momento, ¿no? Pero detrás de la pregunta de Nuria, yo creo que obedece a este tema, es una pregunta interesante. Yo creo, Nuria, de verdad, que no es una posibilidad, es un reto lo que usted tiene aquí, teniendo un hijo de discapacidad y otro que no lo es. Es como todo, cómo lo manejes. Ahí
también que no es fácil, ni muchísimo menos, pero bueno, yo me lo tomaría como un reto. De hecho, reto y oportunidad es una palabra que se ha utilizado varias veces, que ante la nueva ley, que es inevitable, que está aquí y que ha venido para quedarse y que tampoco la van a cambiar, es verlo como una oportunidad de hacer cosas, de implicarnos más proactivamente en algo que tal vez con lo que era antes la prórroga de la patria potestad o el retirar la capacidad jurídica a una persona, pues ya lo tenía resuelto para siempre. Exacto. Que hubiera impugnación. Ahora no está resuelto, ¿vale? Asumámoslo, seamos proactivos en ese sentido y anticipémonos, porque es un poco la idea, ¿no? Seamos preventivos antes de que nos lluevan las hostias. Sí, señor. Bueno, creo que vamos llegando al final. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención nueva? ¿O vamos cerrando? Juana Repiso, muchas gracias por la charla. Maribel también. Pues si no hay más intervenciones, lo vamos a dejar por aquí. Moltes gràcies, Antoni, per la xerrada. Gracias a tu, Pere. Nos seguimos viendo. Y nada más. Si me quedo con algo hoy especialmente es eso. Busquemos, incluso donde no las esperábamos, esas relaciones de confianza entre la gente más cercana, porque al final seremos los que nos tendremos que ayudar entre nosotros. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos pronto.